Yo soy Isaac Marrero Guillamón y desde hace 2 años soy profesor de antropología en la Universidad de Barcelona. Y justo antes de llegar a Barcelona estuve durante 8 años en Goldsmiths, que es parte de la Universidad de Londres. Y durante esa etapa estuve vinculado principalmente a la antropología visual, en parte con la dirección de un máster en antropología visual allí, y también, digamos, en relación al programa de doctorado y el programa de grado, que tenía un componente visual. Y antes de eso, pues hice mi postdoc también en Inglaterra, en una universidad que se llama Birkbeck, que es también parte de la Universidad de Londres. Y antes de eso estudié, de hecho, sociología en la Universidad de Granada y en Berkeley, en Estados Unidos. Y por lo tanto transité, digamos, de una sociología que yo encontraba muy teórica en Granada. Me fue interesando más los espacios más de investigación empírica y me fui acercando a la antropología paulatinamente, por así decirlo, a través de asignaturas optativas, tanto en Granada como luego en Estados Unidos. Y a la hora de empezar el doctorado, por una serie de carambolas que no vienen a cuento, acabé en el doctorado de antropología, y ahí fue cuando me reenganché, o me enganché, mejor dicho, a la disciplina, y encontré un espacio que de hecho me acabó interesando bastante más que la sociología que había conocido hasta ese momento. Pues lo visual es una historia un poco rara en cierto sentido, porque mi doctorado en antropología en la Universidad de Barcelona fue un doctorado de antropología social, es decir, no tenía ningún componente formal visual, pero la verdad es que estudiar ese programa, sobre todo muy de la mano de Manuel Delgado, me hizo como alimentar un interés en lo visual y en el cine, que ya venía, pero a un nivel personal, por así decirlo, desarrollándose, se empezó a acercar, digamos, al ámbito de trabajo académico. Y mi tesis, de hecho, tiene una parte visual no oficial, por así decirlo, porque no formaba parte de la entrega, ni forma parte de lo que se evaluó, pero en realidad fue una parte fundamental del trabajo de campo. Para ponernos en contexto, mi tesis era sobre el cierre y el desplazamiento de una fábrica en un barrio industrial de Barcelona que se llama Poblenou. Y como parte de esa investigación, de esa etnografía, que fue una etnografía como de unos 2 años, hicimos una película para una serie, para un espacio televisivo para documentalistas emergentes experimentales. Y esa fue una experiencia bastante traumática en realidad, porque nosotros pensábamos que era un espacio de experimentación formal, y en realidad los productores lo trataban como un espacio televisivo, a pesar de que el nombre era taller de experimentación o algo así. Entonces hicimos esa película, que la hice con Guillermo Beluso, que era estudiante del máster en antropología visual. Fue una colaboración, pero que nos dejó muy insatisfechos. Entonces, con, digamos, los residuos de aquel proyecto que no usamos, no pudimos usar porque no nos dejaron, y digamos con la convicción de que podíamos hacer otra cosa mejor, pues seguimos trabajando y acabamos haciendo otra película. La primera ha desaparecido, para mi fortuna, con lo cual no se puede ver y ha dejado de existir. Pero la segunda sí sigue existiendo, se llama Fragmentos de una fábrica en desmontaje. Y esa la hicimos Guillermo Beluso, Roberto García, que se unió un poquito después, y yo. Entonces, mi relación con la antropología visual empezó así, digamos, de la mano de Guillermo, que sí estaba en ese programa, aunque yo no, de un interés común, triangulado por la figura de Manuel Delgado, y como una especie de anexo expandido, que fue muy importante para la estructura del trabajo de campo y para mi manera de pensar, incluso la escritura, porque grabar me hizo mirar de una determinada manera, que luego tuvo una influencia importante en la manera de escribir la tesis, pero sin embargo era todo extraoficial, por así decirlo, ¿vale? Después de un hiato de 2 años que no estuve trabajando en la universidad, estuve haciendo otras cosas en Londres, volví a reengancharme al mundo académico con una postdoc del ministerio, la que decía antes que hice en Birkbeck. Ahí lo visual yo quería que fuera central, pero al final, más que una película o más que una serie de imágenes en sí mismas, lo visual fue más como un espacio de experimentación multimodal, acabó siendo. Y tuvo la forma de producir publicaciones tipo periódicos de barrio, exposiciones en salas de arte, acoger el trabajo visual de otros. Y yo pienso que esa transición de producir un audiovisual a trabajar con la producción audiovisual de otras tuvo mucho que ver con toparme con un campo en el cual había mucha producción muy interesante, mucho mejor y de la que yo me podía imaginar hacer, y pensar, bueno, igual aquí mi rol no ha de ser el de crear más imágenes, porque esas imágenes ya están y hay imágenes muy interesantes, sino más bien de buscar maneras de
reunirlas, componerlas, compartirlas, y de ahí esa idea de generar espacios o plataformas públicas tipo exposiciones, publicaciones, paseos guiados, encuentros, discusiones, etc. Hicimos muchas cosas, performances, un poco de ese tipo. Y luego, sí, esa relación se formalizó cuando llegué a Goldsmiths, y a los 2 años, creo, de estar en Goldsmiths, Steve Nugent, que era el director del máster, se fue de sabático y me propuso si lo quería dirigir yo. Me pareció una oportunidad excelente, dije que sí, y cuando volvió me dice, mira, yo me voy a jubilar pronto, así que quédatelo tú el programa, haz lo que quieras. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, la verdad, dirigir ese máster, porque bueno, trabajé con alumnas bastante potentes cada año y hubo mucho espacio para experimentar con lo que puede ser la antropología visual. Parte de la ampliación que se propone desde el lenguaje de la multimodalidad tiene que ver justamente con abandonar un lugar de producción, de representación, ¿no? Y de centralidad autorial en este ámbito, ¿no? Y justamente moverse hacia formas que tienen que ver más con lo colaborativo, con lo descentrado, con la facilitación de procesos, con la curación de procesos. O sea que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? El matiz que añadiría es que para mí esto tampoco es una decisión como ajena a los procesos que habitamos cuando hacemos investigación. ¿Y a qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, después del proyecto que mencionaba así muy someramente de dedicarme más a curar o a gestionar o a alojar el trabajo de otras, el siguiente proyecto, que fue en Fuerteventura, sí volví, digamos, a un lugar más central de la producción, porque en ese contexto, con la duración del proyecto, con las condiciones de producción, etcétera, y mis propias preferencias en aquel momento, me apetecía, digamos, regresar a una posición un poco más clásica autorial. Y entonces para mí es una apertura que lo que nos permite justamente es plantearnos en cada caso qué lugar podemos ocupar y de qué manera. Superar esa idea de la primera mirada o de arrojar o de revelar para mí ha sido muy importante, incluso en mi propio trabajo, por así decirlo, cinematográfico, el más clásico, porque si te fijas siempre hay un elemento de imágenes dentro de las imágenes. Y esta idea de que ya trabajamos en mundos tremendamente mediados, mediatizados, representados, para mí es clave, porque es una pregunta importante sobre qué rol juegan nuestras imágenes y cómo nuestras imágenes se relacionan con otras imágenes. Entonces, por ejemplo, en la primera película, en Fragmentos, tenía mucho que ver con un fuera de campo al que aludíamos de manera implícita. Es decir, se trataba de mostrar todo aquello que no se veía sobre un conflicto que era muy visible, por otra parte, ¿no? Se trataba de buscar los ángulos, puntos de vista, intersticios de lo que era una representación muy consolidada, ¿no? Y en el último trabajo, en el de Tindaya, Variaciones Tindaya, intenté alojar dentro del propio artefacto muchas de las imágenes que configuran el propio, en este caso una controversia en torno a la montaña de Tindaya en Fuerteventura. Entonces son dos posiciones bastante diferentes. Una es generar contraimágenes, por así decirlo, por resumirlo a lo bestia. En la otra es imágenes con imágenes, imágenes de imágenes, imágenes que tienen otras imágenes dentro. Los dos son trabajos de producción, pero que se relacionan con otras imágenes. Y luego hay veces, como decía antes, que he sentido que lo mejor era no hacer nada, sino decir, oye, vamos a montar un espacio para que la gente pueda apreciar este trabajo en relación. Porque claro, curar o habitar un espacio tridimensional implica también producir relaciones, igual que cuando escribimos y producimos relaciones entre palabras y frases, ¿no? Y descubrir ese espacio de trabajo también a mí me interesó mucho, no era algo que yo supiera ni considere que sepa hacer bien para nada, pero intentarlo, ¿no? Es decir, bueno, tenemos una galería, tenemos muchos artistas que conocemos cuyo trabajo nos resulta interesante, ¿qué itinerarios podemos componer o qué relaciones podemos componer a partir de ese espacio?